Me está escala. grabando por si acaso. Sí, Ay, ahí lo puse, si me di cuenta. gracias. Para purificar DNA plasmidial a gran escala hay una técnica con la cual se purifican DNA plasmidiales eh, del punto de vista comercial, porque es la técnica que nos permite obtener DNA plasmidial de la mayor pureza posible. Y se puede hacer a gran escala también. Y esta técnica es la técnica que se denomina eh, gradientes de centrifugación al equilibrio de cloruro de cesio. O sea, el DNA plasmidial se purifica por esa técnica, por gradiente de centrifugación al equilibrio en cloruro de cesio. Esta es una técnica muy importante porque también permite purificar partículas virales y otros organelos, eh, en fin, diferentes moléculas y material particulado como son los virus o los organelos también. Y la separación, en este caso, de las moléculas o de las partículas es muy alta, es de muy buena calidad, porque se ubican los componentes que uno quiere separar de acuerdo a su densidad. Entonces lo que se hace es construir una gradiente de densidad de cloruro de cesio. Y para eso se necesita un equipo especial, un equipo imprescindible. Aquí no se puede prescindir de una ultracentrífuga. Una ultracentrífuga que es una centrífuga en la cual uno puede realizar el proceso de centrifugación a muy altas velocidades. Yo les voy a explicar por qué. Ahí tienen ustedes una ultracentrífuga Beckman. Beckman es la marca por excelencia de las mejores ultracentrífugas que se fabricaban y se fabrican ahora en la actualidad. Es un equipo bastante sofisticado, tiene su costo, por supuesto, un costo bastante importante y, y hay que saber utilizarla también. Debe haber personal especializado que la utilice para la protección de la centrífuga y la protección también de los operadores, de los investigadores que están en ese laboratorio. Con estas centrífugas se pueden alcanzar velocidades dependiendo del tipo de rotor que se utilice, 100.000 G, 200.000 G o más. O sea, estamos hablando de 50.000 RPM, 100.000 RPM, lo cual es una velocidad realmente impresionante. Entonces, este equipo tiene acá la cámara donde va el rotor y esta cámara tiene que estar prácticamente al vacío. Este equipo trae acoplado bombas de vacío para que este receptáculo, que está rodeado por paredes de acero muy grueso, tiene que estar prácticamente al vacío para que no haya aire y el aire no tenga roce con el rotor que está girando a altísimas velocidades. El puro roce con el aire podría fundir el rotor. Entonces es importantísimo que esté al vacío. Acá uno va determinando los parámetros, ahora están todo digitalizado, puede determinar cuando el vacío ya es correcto para echar a andar la centrífuga. $100.000 por lo menos debe costar un equipo de esto, por lo menos. Y luego tenemos los rotores. Estos son los rotores, son rotores de titanio. Fíjense, este es un rotor de ángulo fijo. Ahí tiene un ángulo donde van los tubos ligeramente inclinados, pero fijos. Puede alcanzar velocidades de 90.000 RPM y su costo es de $26.400, solamente un rotor. Y ese es el costo puesto en Estados Unidos. Traerlo a Chile ya
hay que multiplicarlo por 2 por lo menos. Luego tenemos un rotor vertical, en que el tubo queda completamente vertical al eje del rotor. Estos son más adecuados para las gradientes de cloruro de cesio, se forman más rápidamente y alcanza una velocidad de 90.000 RPM, el costo es similar al anterior. También de titanio, son muy caros porque son elementos de muy alta precisión, absolutamente balanceados para que gire el rotor a altísimas velocidades y no se produzca un desastre. Si se llega a dañar el rotor, por ejemplo, si le cae una gota de ácido clorhídrico y le provoca algún daño imperceptible, ese rotor ya no sirve, es un peligro. Y después tenemos el rotor swinging bucket, en el cual inicialmente los tubos están en forma vertical, pero luego, a medida que va comenzando a aumentar la velocidad de la centrífuga, estos se van poniendo en forma horizontal, por eso tiene estas cavidades acá, y quedan completamente horizontal al eje del rotor, o sea, perpendicular al eje del rotor. 55.000 RPM, acá esto es para gradientes de sacarosa, de percol, no necesitan unos mayores velocidades que esa, y su costo es bastante elevado también. $29.700 en Estados Unidos. Entonces, con los 3 rotores que hemos elegido, hay muchísimos más. Ya tenemos $100.000, que sería el costo de la centrífuga. Estaríamos hablando de $200.000. Finalmente, puesta en Chile, serían unos $300.000 aproximadamente. Bueno, la gradiente de cloruro de cesio se forma cuando uno echa a andar la centrífuga y la centrífuga alcanza velocidades altas. 100.000 G, por ejemplo, mínimo partiendo de 30.000 RPM, yo diría en forma óptima unos 60.000 RPM por 12 horas para que se forme la gradiente. Porque inicialmente en el tubo uno pone una solución de cloruro de cesio, una solución X molar, para que durante la centrifugación se forme la gradiente de cloruro de cesio. El cloruro de cesio se tiende a concentrar hacia el fondo del tubo por la alta velocidad de centrifugación y su concentración va disminuyendo gradualmente hacia arriba del tubo. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el catión cesio es un catión pesado, muy pesado, y es por eso que no se puede hacer una gradiente de cloruro de sodio, por ejemplo, que sería muchísimo más barato, pero el sodio no se va a concentrar hacia el fondo del tubo porque su catión es de mucho menor masa atómica, obviamente. Entonces, cloruro de cesio cumple esas cualidades y por lo tanto se puede usar para hacer esta gradiente. En algunos casos también se utiliza sulfato de cesio, también dependiendo del propósito que se quiera hacer, o si no funciona el cloruro de cesio, hay que cambiar al sulfato de cesio porque el cloruro de cesio es un agente caotrópico. En cambio, el sulfato de cesio, al cambiar el anión, deja de ser un agente caotrópico. Estas sales también son carísimas, son muy caras, y por lo tanto se deben usar exclusivamente para este tipo de propósito. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué no se usa una sal de Francia, que es más pesado que el cesio? De Francio. Sí. No, porque con una sal de Francio, con 100 gramos de Francio que compremos, vamos a estar costeando el costo de la centrífuga completa. Ay, ya entendí. El Francio es un elemento muy escaso, y además es radiactivo. Mm, Entonces, no es, claro, si fuera abundante, no radiactivo, se podría usar, por supuesto. Pero en este gracias, caso, profe. el cesio es el indicado, digamos.
Bueno, además de cloruro de cesio, cuando uno va a purificar DNA, en este caso DNA plasmidial, se agrega esta molécula también a la solución de cloruro de cesio, que se llama bromuro de tidio. Este es el bromuro de tidio. Acá falta el anión, Br-. Este es el catión etidio, que se está mostrando acá, que permite teñir los geles. Cuando uno corre geles de agarosa con ácidos nucleicos, se ven las bandas fluorescentes a la luz ultravioleta, porque el bromuro de tidio, el catión etidio, se intercala entre las pares de bases del DNA, y cuando es irradiado con luz ultravioleta absorbe esa longitud de onda de alrededor de 200 y tantos nanómetros en el rango ultravioleta, la absorbe primero y luego la reemite en una longitud de onda de 500 y tantos, 590 nanómetros aproximadamente, que es en el rango ya visible, y es por eso que se pueden ver las bandas en el gel amarillentas o anaranjadas. En este caso, también se va a intercalar entre las pares de base del DNA que uno quiere purificar, y como se trata de DNA plasmidial lo que queremos purificar, se intercala en el DNA plasmidial. Si hay otros DNA, por supuesto que también se va a intercalar entre los pares de bases, si hay DNA lineales, etc. Y lo vamos a poder ver si irradiamos el tubo con luz ultravioleta cuando termine la gradiente. Vamos a poder ver la banda. Pero además le proporciona un mayor grado de sobreenrollamiento al DNA plasmidial al intercalarse entre las bandas. Y al proporcionarle un mayor grado de sobreenrollamiento le cambia la densidad también, lo que facilita su separación de otro tipo de moléculas que estén en la gradiente. Entonces tiene varios propósitos. Por supuesto que el tubo que se utiliza es transparente a la luz ultravioleta, no la detiene, y por eso uno puede ver las bandas posteriores. Aquí están todas las características del bromuro de tidio, y la longitud de onda exacta que absorbe cuando se irradia con luz ultravioleta son 250 nanómetros, y la energía reemitida a 590 en la región anaranjada, digamos, del espectro luminoso. Estos son los tipos de tubos que se utilizan para hacer gradientes de centrifugación al equilibrio en cloruro de cesio. Bueno, yo les dije que con 12 horas se alcanzaba la formación de la gradiente, pero en general se deja la centrífuga funcionando 3 días, 72 horas, para que se separen bien las moléculas. Una vez que las moléculas alcanzaron su densidad dentro del tubo con la solución de cloruro de cesio, de ahí no se mueven más, porque se alcanzan su densidad, y a pesar que uno prolongue la centrifugación por 5 o 10 días más, van a quedar en su posición. Pero con 3 días uno se asegura que la gradiente funcionó correctamente y las moléculas están separadas. Fíjense ustedes que las proteínas quedan arriba, flotando, y el RNA se va al fondo del tubo. Porque uno lo que carga acá es un extracto, puede cargar un extracto celular incluso en la gradiente, pero carga un extracto ácidos nucleicos totales, por ejemplo, donde hay DNA genómico, DNA plasmidial, proteínas, RNA. Las proteínas siempre están presentes en esas preparaciones. Entonces las proteínas flotan y el RNA se va al fondo del tubo. La pregunta es, ¿por qué las proteínas flotan y por qué el RNA se va al fondo del tubo? Y la respuesta es simplemente porque tienen menor densidad las proteínas, y mayor densidad que los DNA, el RNA. Pero ahí se presenta una segunda pregunta, y uno dice, ¿por qué el RNA va a tener mayor densidad que las proteínas o que el DNA? ¿Y por qué las proteínas tienen menor densidad que los DNA? Me parece raro, porque hay proteínas grandes que tienen gran masa molecular,
Y la masa molecular es parte de la fórmula de densidad, porque densidad es masa partido por volumen. Entonces uno se pregunta, entonces tendrán mayor volumen las proteínas y el RNA tendrá un volumen muy pequeñito. Tampoco. Tampoco. Lo que ocurre es que la densidad final que tienen las moléculas en este tipo de técnicas está dada por la cantidad de cesio que puedan unir, por la cantidad de catión cesio que puedan unir. Y si unen la misma cantidad de catión cesio, dos tipos de moléculas distintas, ahí empieza a jugar el tema del volumen, porque densidad es masa partido por volumen. Y la que tenga menor volumen tendrá mayor densidad, obviamente. Densidad es inversamente proporcional al volumen de las moléculas. De manera que el RNA une mayor cantidad de cesio que el DNA y que las proteínas. Y las proteínas son las que unen menor cantidad de cesio en este tipo de gradiente. Y la pregunta es ¿por qué nuevamente? Bueno, las proteínas unen muy poco cesio porque tienen pocos grupos químicos en sus cadenas laterales de los aminoácidos que unen catión cesio. Y fundamentalmente los que unen catión cesio son las cadenas laterales cargadas negativamente, obviamente como son la cadena lateral del glutamato y del aspartato. Y una proteína tiene una cantidad discreta de esos aminoácidos en general. Por lo tanto, es la cantidad de cesio que une es menor. Y el RNA une mayor cantidad de cesio que el DNA porque a pesar de que ambos tienen un esqueleto de fosfato cargado negativamente, donde van a unir cesio, por supuesto, que el catión cesio está cargado positivamente, el RNA también tiene un hidroxilo en la posición 2' que une cesio, porque al pH en que se está trabajando, pH cercano al neutro, está parcialmente desprotonado ese grupo y va a unir cesio a través de ese grupo, además de la unión que tiene con los grupos fosfato. Por lo tanto, tiene un grupo químico adicional con el cual puede unir catión cesio y por eso que su densidad finalmente es mayor, porque su masa es mayor por la cantidad de cesio que une. Y luego tenemos el DNA plasmidial, DNA lineal, o niqueado circular y otros. El tubo es muy especial porque el tubo resiste la velocidad de centrifugación sin romperse, pero es un tubo que está sellado, se sella antes de realizar la centrifugación. Es un polímero muy especial y sobre la muestra se le pone aceite mineral, se fijan ustedes, para llenar el tubo con líquido de manera que no se colapse durante la centrifugación. Una vez que terminó la centrifugación, se retira el tubo sin moverlo, con mucho cuidado, porque si uno lo perturba, puede desarmar la gradiente. Tiene que retirarlo prácticamente sin movimientos horizontales, solamente hacia arriba, y lo fija en un stand, en un soporte universal, para posteriormente retirar la banda que le interesa. Lo irradio con luz ultravioleta, ubico las bandas y yo sé que esta es la banda de DNA plasmidial que tengo que retirar, la que me interesa, o me interesa esta otra, la que me interese. Se le pone una cinta transparente, un scotch, cinta adhesiva transparente, para que cuando yo lo pinche con la aguja de la jeringa, no se raje, y ahí perdería el experimento también. Entonces, bueno, iluminándolo con luz ultravioleta, teniendo lentes puestos que me protegen la vista de la luz ultravioleta,
con guantes también, para que no me contamine las manos con bromuro de tidio, etcétera. Recupero la bandita que me interesa en un tubo limpio y estéril. Y listo. Lo único que puede quedar contaminando esta muestra es bromuro de tidio y cesio. Bromuro de tidio y cesio. Para retirar el bromuro de tidio se puede hacer una extracción butanólica. El bromuro de tidio pasa completamente a la fase butanólica. Y para retirar el cesio se puede someter a diálisis la muestra o precipitarla con etanol. Y ahí se retira gran parte de la cantidad de cesio. Pero tengo la banda de DNA plasmidial o de otro DNA completamente pura. Se fijan, acá está el soporte universal, eso que conocen ustedes. Bueno, aquí este esquema es muy bueno porque ilustra muy bien cómo se separan las moléculas. El RNA, dijimos, se va al fondo del tubo, se pega al fondo del tubo. Las proteínas flotan. El DNA lineal tiene menor densidad que el DNA plasmidial sobreenrollado. Pero el DNA plasmidial relajado es menor densidad que el sobreenrollado también. Aquí estamos de mayor densidad desde el fondo del tubo a menor densidad porque es una gradiente. O mayor concentración de cloruro de cesio hacia menor concentración hacia arriba. Fíjense ustedes que acá el DNA plasmidial niqueado tiene la misma masa molecular que el DNA plasmidial sobreenrollado. Y une la misma cantidad de bromuro de tidio. Por lo tanto, debería tener una densidad igual. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este DNA niqueado tiene mayor volumen que el DNA sobreenrollado. Y por eso que este DNA sobreenrollado tiene mayor masa y mayor densidad que este DNA. Y uno puede separar ambas formas. ¿Cuál forma venderían ustedes? ¿La comercializarían? ¿El DNA niqueado o el DNA sobreenrollado? Solo tienen que elegir una para vender. La de El mejor calidad. sobreenrollado. El sobreenrollado, por supuesto. El sobreenrollado es un DNA que no tiene ninguna alteración, es un DNA intacto y por lo tanto de altísima calidad. Y por eso que cuesta también. O sea, uno compra 100 microlitros de este plásmido comercial y le cuesta $100 por lo menos. Y porque aquí se ha invertido mucho en equipamiento, en infraestructura, en personal, en cloruro de cesio, etcétera, etcétera. Pero con una preparación macro de esto yo puedo tener una gran cantidad de DNA y comercializarlo, recuperar, y obviamente todo negocio tiene que tener ganancias, por supuesto. Bueno, también yo puedo retirar el cloruro de cesio por una cromatografía de intercambio aniónico, en la cual paso la muestra de DNA plasmidial, se une a la columna, eluye todo el cesio que está contaminando la muestra y luego suelto el DNA de la resina y lo recupero 100% puro. Voy a cambiar porque pasamos a la siguiente. Eso es lo que nos quedaba de la clase anterior. Solamente decirle además que el DNA se puede cuantificar por técnicas espectrofotométricas, en la cual uno
técnica en la cual se determina la absorbancia de la muestra a 260 nanómetros, porque las bases nitrogenadas, que tienen dobles enlaces conjugados, absorben la luz a esa longitud de onda, y la absorción de esa luz a esa longitud de onda es directamente proporcional a la cantidad de DNA que yo tenga en la muestra que estoy determinando. Y por lo tanto puedo determinar su concentración también. Hay otras técnicas también que permiten cuantificar DNA, como son la densitometría, que es bastante más exacta que la técnica espectrofotométrica. La densitometría permite determinar la intensidad de una banda en un gel. Entonces, determinando la intensidad de la banda en un gel y comparándola con un estándar que migra similar, en la misma o posición similar, no muy distinto, yo puedo determinar la cantidad de DNA que tengo en esa banda. Cuando uno determina por espectrofotometría la concentración de DNA, también tiene que tener presente que las proteínas absorben cercanos a 260. Se absorben a 280 por sus aminoácidos aromáticos. Y puedo estar... ¿Sí? ¿Hay una pregunta? ¿No? Bueno, entonces las proteínas absorben, decía yo, a 280, y pueden estar, y uno puede estar sobreestimando la concentración de DNA. Pero para eso, y para saber cuán contaminado tengo la muestra con proteínas, determino absorbancia a 260 y a 280. Y mientras mayor sea la razón, 260 partido por 280, más pura está la muestra. Se dice que una muestra está bastante pura cuando la razón 260 partido por 280 es aproximadamente 1.8. 1.8. Recuerden que los valores máximos de absorbancia que uno puede determinar es 2, según la ley de Lambert-Eaton. Ok, ¿alguna consulta? ¿No? Yo por ahora no, profe. Ya. Bien, entonces pasamos a ver plásmidos bacterianos y su uso como vectores de clonamiento en ingeniería genética, en técnicas de DNA recombinante. Entonces, para poder usar los plásmidos bacterianos como vectores de clonamiento hay que conocer algunas de sus propiedades, las más importantes. Acá tenemos un resumen de lo que son los plásmidos bacterianos, que son moléculas de DNA circular que normalmente se encuentran en bacterias, son naturales de bacterias. No se consideran parte del genoma de la bacteria porque no todas las bacterias lo contienen, pero aquellas que los contienen también es parte de su material genético y les proporciona propiedades y características que pueden hacer muy diferentes de la misma especie bacteriana que no los contiene. Entonces, moléculas de DNA circulares covalentemente cerradas de doble hebra, de 3 a 200 kilos pares de bases. En general son pequeñitas, que están entre 3 y 10.000 pares de bases. 3.000 y 10.000 pares de bases, o sea, 3 y 10 kilopares de bases. Pero también hay algunos grandes, como dice ahí, 200 kilopares de base, o sea, 200.000 pares de base, pero son más raros, son menos frecuentes. Y su número de copias puede ir de 1 a 100 copias por célula, en promedio. Se replican y se heredan independientemente del cromosoma bacteriano.
O sea, no dependen de la replicación del cromosoma bacteriano para su propia replicación. Por eso son elementos genéticos extracromosómicos. Cuando uno habla de incompatibilidad, que es una propiedad de los plásmidos, se refiere a que si dos plásmidos no pueden coexistir en forma estable en un mismo citoplasma bacteriano, o sea, en una misma célula, son incompatibles entre sí. Y son incompatibles entre sí porque tienen el mismo replicón, el mismo sistema de replicación. Y por eso son incompatibles. Y uno de ellos se va a perder a lo largo de las divisiones celulares, a lo largo del desarrollo del cultivo. Bacteria, rango de hospedador de bacterias. O sea, algunos plásmidos se pueden replicar en alguna especie bacteriana y otros se pueden replicar en más de una especie bacteriana, en varias especies. Entonces, cuando se pueden replicar en varias especies distintas, uno dice que un plásmido de amplio rango de hospedador. Y digo hospedador porque el plásmido es el huésped. El plásmido es el huésped, la bacteria que lo contiene es el hospedador. Y algunos se replican solamente en una especie bacteriana, entonces son de un rango de hospedador restringido, estrecho. Para su replicación, los plásmidos necesitan algunas enzimas y proteínas codificadas por la bacteria hospedadora, tanto para su replicación como para su transcripción de sus genes. Entonces son un subconjunto de enzimas y proteínas de la bacteria hospedadora. Un subconjunto de las que replican el cromosoma bacteriano. No son todas, son poquitas. Y en algunos casos los plásmidos le confieren un fenotipo particular a la bacteria que los hospeda. En algunos casos digo porque no siempre. No siempre es evidente que el plásmido le esté proporcionando un fenotipo particular a la bacteria que lo hospeda. En algunos casos se dice que el plásmido es críptico cuando no se sabe qué función tiene en la bacteria hospedadora o no es evidente su función. En ese caso el plásmido es críptico. Algunos de los fenotipos conferidos por algunos plásmidos son resistencia a antibióticos, la bacteria que lo contiene se hace resistente a algún tipo de antibióticos, producción de antibióticos, es decir, en este caso el plásmido contiene genes que codifican para las enzimas involucradas en la ruta biosintética de algún antibiótico en particular. Degradación de compuestos orgánicos complejos. Algún gen que contenga el plásmido para alguna enzima que pueda romper enlaces covalentes en algunos compuestos orgánicos difíciles de degradar. Producción de toxinas también. Genes en los plásmidos que codifican para alguna toxina peptídica, digamos, proteica. Y en general colicinas, enterotoxinas, que son toxinas producidas por bacterias. Y por último, enzimas de modificación y restricción. Fíjense ustedes qué interesante, ¿eh? La mayoría de las enzimas de modificación y restricción están codificadas en plásmidos bacterianos. O sea que a los plásmidos les debemos que la existencia de las enzimas de restricción que se utilizan tanto en técnicas de ingeniería genética o de DNA recombinante. ¿Alguna consulta?
Bueno, sobre las características y propiedades de plásmidos bacterianos hay libros completos que se podrían ustedes leer si les interesa. Replicación e incompatibilidad. Yo les decía, les adelantaba que la replicación de los plásmidos, en muchos casos, es realizada por un subgrupo de enzimas que se utilizan para replicar el cromosoma bacteriano. Son poquitas. Y esas poquitas enzimas, para el caso de plásmidos que llevan el replicón PMB1 o COL-E1, que son idénticos prácticamente, sería la DNA polimerasa 1 y la DNA polimerasa 3. La RNA polimerasa y los productos de los genes DNA-B, DNA-C, DNA-D y DNA-Z. ¿Se fijan? Poquitas. Pero este grupito de enzimas y proteínas tiene una particularidad, que son todas de larga vida media. En cambio, si le sumamos el resto de las proteínas y enzimas que se utilizan en la replicación del DNA bacteriano, hay muchas de ellas que son de corta vida media, y eso hace una diferencia importante. El control del número de copias de los plásmidos reside en una región del DNA plasmidial que incluye el origen de replicación del DNA. Esa región del DNA plasmidial que incluye el origen de replicación se llama replicón. Es más grande que el origen de replicación. El origen de replicación es un subconjunto del replicón. Por lo tanto, el origen de replicación, en conjunto con sus elementos de control que actúan en cis, se define como un replicón. O sea, tenemos el origen de replicación y tenemos elementos regulatorios de la replicación que actúan sobre ese origen, pero en cis. O sea, son secuencias de DNA y que forman parte del replicón. La mayoría de los vectores plasmidiales de uso actual poseen un replicón derivado del plásmido PMB1. Recuerden que la nomenclatura es esta. La P minúscula significa plásmido y el resto es el nombre del plásmido que están en mayúsculas con algún número, etc. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Y los vectores de uso actual que llevan este replicón de este plásmido alcanzan 15 a 20 copias por célula. O sea, son de alto número de copias. Y es por eso que se dice que estos plásmidos se replican en forma relajada, por el alto número de copias que alcanzan. Pero el concepto de forma relajada implica que estos plásmidos no requieren de ninguna proteína codificada por el mismo plásmido para su replicación. Por lo tanto, el replicón PMB1 no requiere funciones codificadas por el plásmido para su replicación. Y cuando uno tiene una bacteria que contiene un plásmido con el replicón PMB1 o COL-E1 y a ese cultivo le agrega cloranfenicol, cuando el cultivo está en fase exponencial de crecimiento, el número de copias del DNA plasmidial aumenta considerablemente. Aumenta por lo menos 3 a 4 veces más. O sea, si teníamos 15 a 20 copias por célula, vamos a tener 60 a 80 copias por célula. ¿Y por qué aumenta? Porque el cloranfenicol es un inhibidor de la biosíntesis de proteínas, es un inhibidor de la traducción, se une a componentes ribosomales. Y al inhibir la traducción bacteriana, está inhibiendo la síntesis de proteínas esenciales que participan en la replicación del DNA cromosómico de la bacteria. Porque ya les dije
que hay proteínas que son de corta vida media. Y como son de corta vida media, van a desaparecer rápidamente, se degradan rápidamente y no pueden volver a ser sintetizadas porque el clonafenicol inhibió la biosíntesis de proteínas bacterianas. Pero el plásmido se sigue replicando porque solamente depende de proteínas, que son estas que están acá, que son de larga vida media y persisten por un tiempo más largo. Entonces uno detiene la síntesis de proteínas bacterianas, se detiene la replicación del DNA cromosómico y estas proteínas solamente se dedican a replicar el DNA plasmidial y por eso que el número de copias aumenta 3 a 4 veces de la inicial. ¿Alguna consulta? Bien, entonces esta tabla es muy especial porque muestra algunos plásmidos, su replicón y el número de copias que alcanza. Y acá tenemos uno de los plásmidos que es un clásico, PBR322 y sus derivados. ¿Qué replicón contienen? El replicón PMB1. ¿Cuál es el número de copias que alcanza intracelularmente? 15 a 20 copias por célula si no se usa clonafenicol en condiciones normales. Los vectores del tipo PUC, ¿qué replicón tiene? PMB1. Número de copias que alcanza por célula, 500 a 700 copias por célula. Una cantidad realmente exorbitante. Vamos a mostrar el PSC101. Replicón PSC101. Con el mismo nombre del plasma. Número de copias que alcanza, solamente 5 copias por célula aproximadamente. Este es un plásmido de bajo número de copias. Y por lo tanto, su replicación no es relajada, sino que es una replicación restringida. Y debería depender de algún elemento codificado por el mismo plásmido para su replicación. Y por supuesto, en este caso, en el PSC101, depende de una proteína que se llama REP-A, que está codificada por el mismo plásmido. La proteína REP-A, que está codificada por el mismo plásmido, y esa proteína es un activador de la replicación. Actúa sobre el origen de replicación del mismo plásmido. Por lo tanto, si le aumenta la concentración de esa proteína, el número de copias del plásmido va a aumentar. ¿No es cierto? Pero no puede aumentar mucho esa concentración de esa proteína porque además de ser un activador de su propia replicación, actúa también como represor de su propia transcripción. Entonces, a medida que aumenta su concentración, está aumentando la replicación del plásmido, pero está reprimiendo su propia transcripción. Por lo tanto, llega hasta ciertos niveles, los cuales le permiten solamente alcanzar un número de copias no mayor que 5 copias por célula. Y finalmente tenemos COLE1, que COLE1 es un vector, es un replicón con el cual los plásmidos que llevan este replicón alcanzan el mismo número de copias que cuando llevan el replicón PMB1. 15 a 20 copias por célula, replicación relajada y no restringida como el PSC 101. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Si ustedes observan bien esta tabla, fíjense que los vectores de
PBR322 y sus derivados, así como los vectores del tipo PUC, tienen el mismo replicón. Pero el número de copias que alcanzan es bastante diferente. Entonces la pregunta es, ¿por qué los vectores del tipo PUC que tienen el replicón PMB1 alcanzan tan alto número de copias, siendo que el replicón es el mismo? ¿Se dieron cuenta? Parece que Sí, todavía... profe. Sí, ya. Eso lo vamos a explicar ahora. Este es el replicón de estos plasmidos. Fíjense que acá está el origen de replicación. Por lo tanto, hay secuencias río arriba del origen y río abajo del origen, que son los elementos que actúan en cis sobre el mismo plasma, elementos regulatorios. Y tenemos acá el gen ROP, que codifica para un pequeño péptido, pequeño polipéptido, de 63 aminoácidos, la proteína ROP. Tenemos acá una región del DNA que codifica para un RNA1. Y por acá, con un promotor divergente, una región que codifica para el RNA2. Bueno, exceptuando el RNA2, ninguno de estos elementos es esencial para la replicación. El RNA2 sí, porque el RNA2 es el primer a partir del cual se inicia la replicación. Pero esta proteína ROP es un elemento regulador negativo de la replicación. Y el RNA1 también es un regulador negativo de la replicación. ¿Por qué? Fíjense ustedes que el RNA1 se superpone con el RNA2 en su extremo 5'. Es más pequeñito, obviamente, el RNA1. Pero aquí hay complementariedad de bases. Y por lo tanto, el RNA1 interacciona con el RNA2, impidiendo que este RNA2 funcione como primer todas las veces que interacciona y que hay formación de una estructura por apareamiento de nucleótidos complementarios. Y esta interacción del RNA1 con el RNA2 es estabilizada por la proteína ROP. ¿Se fijan? Por lo tanto, ambos son reguladores negativos de la replicación. Si estos elementos no existieran, el número de copias que alcanzarían estos plasmidos sería altísimo, porque no estarían siendo regulados negativamente. De igual manera, el número de copias es alto y se replican en forma relajada, porque no depende de ninguna proteína codificada por el plásmido para su propia replicación. Veamos la siguiente. Ahí está la interacción del RNA1 con el RNA2. Forman una especie de estructura secundaria cada uno de ellos e interactúan con los loops. De esta manera el RNA antisense impide que este funcione como un primer correctamente para la replicación. ¿Qué es lo que pasa en los vectores del tipo PUC? Lo que ocurre en los vectores del tipo PUC es que a los investigadores se les ocurrió hacer una mutación puntual en esta región. En realidad hicieron varias, pero con una de las mutaciones puntuales que hicieron en esta región, tuvieron un cambio dramático en la interacción entre el RNA1 con el RNA2. Un cambio bastante, y la afinidad del RNA1 por el RNA2 disminuyó notablemente. Y es por eso que ya esta regulación negativa es mucho más débil
mucho menos eficiente, y por eso que se alcanza un número de copias tan alto de 500 a 700 copias por célula con los vectores PUC, porque hay una mutación puntual en esta zona, que tiene esos efectos. Una interacción mucho más débil con el RNA2 y que la proteína ROC no la puede estabilizar tampoco como lo hace cuando el RNA1 está intacto. Por lo tanto, la conclusión es que la región 5' del RNA1, donde se hizo la mutación, es muy importante para la estabilidad del híbrido que se forma entre RNA1 y RNA2. Movilización, la verdad es que movilización se refiere a cuando un plásmido se puede mover desde una célula a otra. Y esa movilización está determinada por un mecanismo que se llama conjugación en Escherichia coli. Los plásmidos conjugativos son plásmidos muy grandes. Para tener las funciones de movilización se necesita mucha cantidad de DNA. Y en este caso, en técnicas de ingeniería genética, necesitamos que los plásmidos sean lo más pequeño posible para que haya una eficiencia de transformación más alta. De manera que movilización, prácticamente, si el plásmido contenía algunas funciones de movilización, se le remueven todas. No se utiliza movilización prácticamente para introducir DNA en las células bacterianas, sino que se utiliza transformación. Marcadores seleccionables o marcadores de selección. Los marcadores de selección son genes que contienen los plásmidos que le proporcionan una característica fenotípica a la bacteria que incorpora el plásmido y que permite seleccionar a esta bacteria de las que no incorporaron el plásmido. En general, los marcadores de selección en bacterias son son genes que codifican para productos génicos, proteínas en general, enzimas en algunos casos, que hacen resistente a la bacteria hospedadora que contiene el plásmido a algún tipo de antibiótico. Entonces, los antibióticos más usuales son tetraciclina, ampicilina, cloranfenicol, kanamicina y neomicina. Esos son los antibióticos, no el marcador de selección. El marcador de selección es un gen del plásmido que codifica para un producto que va a actuar sobre el antibiótico impidiendo la acción del antibiótico. ¿Se fijan? Es distinto. Ahora, ¿cómo actúa el antibiótico para hacer una molécula antibacteriana? Es otro cuento también, que deben diferenciar muy bien. En el caso de la tetraciclina es un antibiótico que se une a una proteína de la subunidad 30S del ribosoma e inhibe el proceso de translocación ribosomal. O sea, inhibe el movimiento del peptidil tRNA del sitio A al sitio P. Eso es lo que hace la tetraciclina. Y al inhibir la traducción en esa etapa, la bacteria no puede sintetizar proteínas y se muere, obviamente. Ahora, el marcador de selección, que es el gen TET-R, que lo poseen algunos plásmidos bacterianos, como PBR322, codifica para una proteína asociada a membrana que previene la entrada del antibiótico a la célula. ¿Se fijan? Ese es el mecanismo por el cual la bacteria se hace resistente. Porque esta proteína va a impedir que el antibiótico ingrese al citoplasma bacteriano para ejercer su acción. Después tenemos la ampicilina, que es el antibiótico más utilizado para seleccionar clones recombinantes en la actualidad. Y la ampicilina es un antibiótico de la familia de las penicilinas, que como antibiótico se une a e inhibe, mejor dicho, inactiva
enzimas que están involucradas en la síntesis del peptidoglicán bacteriano, o sea, de la pared celular bacteriana. Por lo tanto, estas enzimas son enzimas periplasmáticas que están biosintetizando el peptidoglicán. Pero la ampicilina se une covalentemente al sitio activo de la enzima y la inactiva permanentemente. Por lo tanto, no puede seguir sintetizando la pared celular. Y la bacteria finalmente termina lisándose y muriendo por efecto del antibiótico. Ahora, el gen AMPR, perdón, esta R es un superíndice, se refiere al gen que le va a proporcionar resistencia a la ampicilina a la bacteria. Tengan cuidado, no se puede decir el gen de ampicilina, porque la ampicilina no es un producto génico, es un antibiótico. Los únicos productos génicos son proteínas y RNA. Por lo tanto, el gen AMPR, que lo posee el plámido, también PBR322 lo contiene, los vectores del tipo PUC también, codifica para una enzima secretada al espacio periplásmico que se denomina beta-lactamasa. Y esta beta-lactamasa corta el enlace beta-lactámico de las penicilinas y las inactiva, y de esa manera la ampicilina o cualquier penicilina no puede inactivar a las enzimas que están biosintetizando el peptidoglicano. Esta es la ampicilina y este es el enlace beta-lactámico que rompen las beta-lactamasas. ¿Me fijan? La beta-lactamasa codificada por el gen AMPR. Si se rompe este enlace, este antibiótico no puede ejercer su acción sobre la enzima con la cual forma un complejo covalente. Por lo tanto, es una inactivación. Antibióticos más modernos, la ampicilina no tiene uso clínico prácticamente actualmente, a pesar que es bastante poco tóxica, es muy poco eficiente también porque sobre todo sobre bacterias que secretan muchas las beta-lactamasas, bacterias gram positivas, por ejemplo. De manera que los antibióticos actuales se les ha agregado acá un grupo químico unido a este carbono, un grupo químico voluminoso que impida que la enzima rompa este enlace. Por impedimento estérico, la enzima, a pesar de estar presente, no va a poder romper este enlace y el antibiótico va a poder ejercer su acción correspondiente. Y esas son las cefalosporinas de primera, segunda, tercera y cuarta generación, que son antibióticos bastante adecuados también para tratar infecciones bacterianas de todo tipo. Y por último, vamos a terminar con estas. El cloranfenicol como antibiótico también inhibe la síntesis de proteínas, ya lo habíamos dicho, se une a componentes ribosomales de la subunidad 50S, y el gen CMR con un superíndice acá, o el gen CAT, que es el mismo, codifica para una cloranfenicol acetiltransferasa, por eso se llama gen CAT, que es una proteína tetramérica, homotetrámero. Cada subunidad tiene 23.000 de masa molecular, 23.000 daltons, y en la presencia de acetilcoenzimo A, modifica al cloranfenicol formando hidroxilacetoxiderivados de este antibiótico que ya no puede unirse a la subunidad ribosomal 50S. Finalmente, la kanamicina y la neomicina son antibióticos de la familia de los aminoglicósidos, que también inhiben la síntesis de proteínas. Ambos antibióticos son inactivados por una enzima que se denomina aminoglicósido fosfotransferasa y está codificada por el gen CAN-R o NEO-R. Y esta aminoglicósido fosfotransferasa sería una proteína secretada
al espacio periplásmico que fosforilaría a estos antibióticos. Y al fosforilar a estos antibióticos impide que los antibióticos sean ingresados al citoplasma bacteriano y puedan ejercer su acción. De todas maneras, el principal marcador de selección que se utiliza actualmente, el mayoritario, digamos, es el gen AMPR. ¿Alguna consulta? Vamos a quedar hasta acá, pero pueden consultar ustedes lo que estimen conveniente. Si no hay consultas, nos vemos entonces mañana para continuar con estas materias. Que les Ya, vaya profe. bien, ¿Tengo dudas, profe? que estén bien y nos vemos entonces. Chaito. Igual, Chao, profe. profe, que esté bien. Que tenga buena tarde. Igualmente.